Muy buenas tardes, un saludo muy especial a todos los quimbayunos que ahora se conectan a través de Trascendencia Quimbaya, también a través del canal local Quimbaya con su director Julián García. Un saludo muy especial para todos ustedes, como ya ha sido tradicional a través de estos medios de comunicación, trayendo lo que es la historia de Quimbaya hoy en una nueva versión. Por eso nos acompaña en esta oportunidad nuestro invitado especialísimo, Jesús Alberto Alzate, historiador de nuestro municipio, exalcalde, a quien hemos invitado de manera honorífica por todos estos programas, porque no hay en Quimbaya una persona que tenga tanto conocimiento en materia de historia como lo tiene usted, Chucho. Muchas gracias. Así que bienvenido nuevamente y un saludo para todos nuestros visores en estos momentos. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes, queridos amigos, con la alegría de siempre por lo nuestro, por nuestra Quimbaya hermosa, Quimbaya linda. Y Seguimos en torno a esos primeros 100 años de vida administrativa del municipio. El próximo viernes, 1 de julio, estaremos arribando a los primeros 100 años de vida como municipio, de vida como Quimbaya. Y eso es algo que tenemos que celebrar, es algo que hemos venido preparando principalmente en todo esto, como lo hemos dicho. El objetivo de que estemos hablando de la historia de nuestro municipio es que nos apropiemos de ella, es que nos apropiemos de nuestro municipio, que queramos un sentido de pertenencia. Y hoy, de manera muy especial, vamos a hablar de eso, de la quimbayanidad. Un concepto el cual se ha construido en torno a la cultura, a las costumbres, a la tradición, pero yo diría que ese concepto como quimbayanidad se le ha escuchado siempre a Chucho Alzate. Siempre lo hemos escuchado que habla de la quimbayanidad. Claro. Por eso hoy vamos a hablar de eso, obviamente recordándoles a todos que hemos realizado un recorrido histórico desde Asia, pasando por Europa, por las Américas, subiendo por el río Cauca, el río La Vieja, llegando a Antioquia, a los 5 países. Empieza a desprenderse todo eso de lo que es la cultura de la antioqueñidad, que permea de manera significativa lo que es el municipio de Quimbaya, para llegar entonces en últimas a eso de la quimbayanidad. Pero Chucho, usted me perdonará que antes de que empecemos a hablar de la quimbayanidad, hablemos de dónde estamos. Claro. Estamos en la plaza principal del municipio de Quimbaya, en la plaza de Bolívar. Tenemos de fondo el letrero de Te Amo Quimbaya, pero algo también muy importante, la iglesia Jesús, María y José. Y hablemos de eso, Chucho. Hagamos la introducción así como lo hemos hecho en todos los lugares en los que hemos estado. Claro que sí, Juan Pablo. Bueno, estamos en el sitio más emblemático de Quimbaya. La plaza principal en cualquier ciudad o municipio es el punto de encuentro de la ciudadanía. Hablamos de fiesta, allá. Vamos al culto, siempre en la plaza o cerca de la plaza. Vamos, en otros tiempos íbamos al teatro municipal, pues siempre en la plaza. O simplemente dar vueltas. O a dar vueltas al parque, que ha sido una de las características de una tradición en Quimbaya. Entonces el punto de encuentro fundamental de los quimbayunos está aquí donde estamos, justo junto a ese nombre tan bello de Yo Amo a Quimbaya, y al fondo nuestro principal símbolo de identidad en la arquitectura urbana, Juan Pablo, porque este templo, digamos, retrata la grandeza de este municipio, la tenacidad de su gente, las ganas cuando hay una conducción y un liderazgo para encauzar toda esa energía cívica que tiene Quimbaya, porque es que ese templo también lo hicieron las primeras 3 generaciones de quimbayunos, Juan Pablo, los abuelos fundadores, nuestros padres que fueron la primera generación, nosotros que fuimos la segunda, y los muchachos ahora que van como en la 4ª generación de quimbayunos. Entonces es muy importante este lugar donde estamos. Chucho, pero antes de que hablemos de la iglesia, hay algo que yo quisiera resaltar del parque, de la plaza principal, y es que eso que a veces suena casi que común en Quimbaya es vamos a dar vuelta al parque. Eso fue una tradición, muchas personas dicen a uno, yo recuerdo que salíamos y eran 1 o 2 horas dándole vuelta al parque. Antes de la misa, después de la misa, 7 de la noche o de mediodía, es decir, se convirtió en una costumbre muy particular de Quimbaya, darle vueltas al parque. Sí, completamente. Tan particular como la cargada de ladrillo para construir ese templo, bueno, etcétera, ¿no? Sí, bueno, y ahora sí, hagamos una pequeña referencia a lo que fue la construcción del templo, que duró más de 30 años con un liderazgo de un sacerdote, pero con la unión de todos los quimbayunos, el civismo, cargando ladrillos, trayéndolos desde la ladrillera, desde el tren. Contemos un poquitico de eso. Claro que sí, pero mire, queridos amigos, vamos a celebrar el centenario de municipalización. Con eso
ahí ya empezamos a decir que la antioqueñidad de la que hablábamos en el programa anterior ya se va convirtiendo en quimbayanidad, porque esos viejos paisas que vinieron aquí a poblar sembraron su corazón y fueron desarrollando algunas características propias de Quimbaya. Por ejemplo, Quimbaya a lo largo del siglo XX siempre estuvo entre los 10 municipios de mayor producción cafetera de Colombia. Ese dato no se nos puede olvidar porque es que a nosotros nos tejió el café. Claro. Es decir, hay una serie de cosas magníficas y únicas en Quimbaya que tenemos que recordar. Este templo también tiene su historia, que es la historia misma de la fundación de Quimbaya. Se funda Quimbaya en 1914. En 1915 la Junta Pobladora dirige la construcción del primer rancho pajizo que hubo ahí, como una capillita, del cual todavía hay registros fotográficos. Claro, todavía hay registros fotográficos ahí. Entonces esa es la historia de ese hermoso templo. Llega el padre Buitrago en el año de 1928 aquí a Quimbaya, que Quimbaya era una viceparroquia dependiente de Finlandia todavía. Entonces empieza a trabajar con todos los ciudadanos quimbayunos que se reunían aquí, justamente aquí en nuestra Plaza de Bolívar, todos los sábados y domingos a hacer su mercado de fin de semana. Aquí era donde se hacía el mercado, que fue establecido también por la Junta Pobladora de Alejandría a partir de 1915. Entonces ese templo lo tomó el padre Luis Enrique Buitrago Arango, entusiasmando a todos los quimbayunos y recogiendo del esfuerzo de cada uno la rifa, el bazar, las festividades. Es decir, empezó a trabajar y a empoderar a todos los quimbayunos de la necesidad de tener un templo digno de lo que sería uno de los municipios más progresistas de Caldas de ese tiempo, decía el padre Buitrago en sus sermones. Entonces logró entusiasmar a la población quimbayuna. Recordemos que en el año que llegó el padre también llegó el ferrocarril, y el ferrocarril fue una redención económica y logística para la caficultura inmensa, Juan Pablo. Entonces el padre avisoró que Quimbaya iba a ser un emporio económico y cultural en un futuro inmediato. Por eso se dio a la tarea de empoderar a todos los quimbayunos, que trabajaron desde el año de 1930 en que se echaron las primeras bases de este templo, 1930, las bases de aquí del frente, hasta 1955 más o menos, o 56, que el padre Neftalí Duque, a la partida del padre Buitrago llegó el padre Neftalí Duque y terminó el templo. Si ustedes son detallistas, nos vamos a dar cuenta, Juan Pablo, que en la estructura arquitectónica, el remate arriba de la parte más alta tiene una arquitectura diferente, porque es que la arquitectura iba a ser diferente según el padre Buitrago. Pero el padre Neftalí Duque llegó y dijo, esto hay que terminarlo y rápido, y mejor dicho, hagámosle. Mire cómo la terminaron, es una... Y se observa también que hasta cierto año duró solamente hasta acá más arribita del vitral de Jesús, María y José. Correcto, claro, obviamente. En 1938 apenas estaban saliendo aquí por la nave central. Es muy importante mencionar, Chucho, y hacer alusión o énfasis en el hecho de que los quimbayunos traían los ladrillos. Obviamente. Eso es importantísimo porque muchas generaciones todavía recuerdan haber hecho eso. Uno de los dichos quimbayunos, Juan Pablo, bien quimbayunos, como el reverbero de Benilda, una señora cocinera que fue, mejor dicho, alma y nervio de la gastronomía quimbayuna. Tenía un reverbero, pues, y ese fogón se hizo famoso porque empezaba a bolear lechina y eso, boleaban las chispas para todo lado, y ahí hacía las mejores empanadas y los mejores tamales. Recordada Benilda Monroy, tolimense ella. Entonces, cosas únicas como eso. También tenemos el dicho de no me ponga a cargar ladrillo, pues. ¿Por qué? Porque es que la cargada de ladrillo para construir esta mole de templo fue una cosa tan extraordinaria que alguna vez habíamos dicho, esto es irrepetible. Este tipo de monumentos es irrepetible, lo que los hace todavía más valiosos. Es que se comenta también que inclusive el sacerdote, la penitencia que le colocaba a las personas era esa, era cargar ladrillo. Llegaron momentos en que la celebración de los primeros viernes en el mundo católico era una cosa, hermano, sin cuestionamiento. Primer viernes, vaya a confesarse porque hay que ir a comulgar y toda esa cosa en el mundo católico. Y como el 99% era católico en ese momento, entonces el padre Buitrago supo aprovechar, digamos, toda esa coyuntura y esa fuerza
social de todo el mundo alrededor de una congregación para apoyar ese tipo de obras. 25 años, una de las construcciones en barro más grandes que se conocen en Latinoamérica, porque esta es una de las más altas construidas en barro. El Cristo de la Esperanza, fijado ahí en el año de 1975, 75 u 80, no, en el año 75, estaba aquí de párroco Benjamín Herrera, el cura Benjamín Herrera. Ese Cristo de la Esperanza es de los más grandes que exteriormente se han colocado en un templo a nivel de Latinoamérica también. Las imágenes, esas imágenes son únicas en el mundo prácticamente. Es decir, este es un templo único. Hace unos meses hicimos una publicación desde la administración municipal, yo también lo hice en el Facebook personal, de un video que usted recuperó, Chucho. Un video en el que se ven algunas personas trabajando, vaciando cemento, cargando ladrillos, bajándolos de las mulas, al lado y lado de la mula. Y eso es algo fundamental, algo que podemos decirle a los quimbayunos. Mire, es que ahí estaban los quimbayunos trabajando en esta obra. En todo. El padre Buitrago supo aprovechar la fe católica y encauzarla para una obra de bien, porque esto es invaluable, esto es extraordinario. Esta obra hizo, Juan Pablo, que el padre Luis Enrique Buitrago Arango superara en liderazgo hasta el propio fundador Ricardo Echeverri Ocho, porque este hombre se entró en el alma popular de una manera única. Es decir, la historia de la Quimbaya moderna tiene mucho que ver con el padre Luis Enrique Buitrago Arango, que merece. Y también, para que entremos más en lo del templo, no solo en lo arquitectónico, en esos videos también podemos observar muchas de las figuras que sacaban en las procesiones, que hoy son las mismas. Claro. Son muchas de las que hoy todavía se sacan en las procesiones. Ahí vemos la calidad. Muchas de ellas dicen que las han traído desde Italia, pero no solamente eso, Chucho. Esos vitrales tan majestuosos que tiene la parroquia. Eso es incomparable, hombre. Por eso decimos, vea, en cada detalle nos tenemos que enamorar de Quimbaya, hombre, es que no hay alternativa, por Dios. En cada detalle, Juan Pablo, miren, nada más aquí alrededor de nuestra Plaza de Bolívar se encuentra toda la historia arquitectónica de Caldas durante el siglo XX, desde las construcciones de la fundación, que es el bareque tradicional, hasta estos edificios casi sin identidad, pasando por unas estructuras un poco estrambóticas como el frontis de nuestro antiguo teatro, con columnas dóricas, con algunos dinteles adornados, etcétera. Es decir, después vemos la Bastilla con otro tipo de arquitectura totalmente diferente. La antigua alcaldía con pura arquitectura republicana, ¿sí ves? Eso recoge toda la historia de la arquitectura de nuestra región del Viejo Caldas y del paisaje cultural cafetero durante todo el siglo XX, Juan Pablo. Para que concluyamos esta entrada en el lugar que nos encontramos, yo quiero invitar a los quimbayunos de una manera muy especial a que conozcan nuestra iglesia desde otra perspectiva, a que nos sentemos a detallar esos vitrales, y van a encontrar en muchos de ellos donado por la familia donado por la familia cosas invaluables que representan eso del civismo y la quimbayanidad que hemos tenido todos. Cualquiera que sea la creencia o la religión, lo que estamos reconociendo es un esfuerzo colectivo, comunal, comunitario que tuvimos o que tuvieron nuestros mayores de las 3 generaciones anteriores para construir este templo y para construir todo lo que hoy vemos en Quimbaya, porque acordate que todo aquí fue a punta de civismo, hermano. Las cosas aquí las hicieron los mismos quimbayunos, desde el primer mercado, el primer templo, el primer acueducto, el primer matadero, bueno, es decir. De hecho, sin duda, no hay un templo más majestuoso en el departamento del Quindío que el que tiene el municipio de Quimbaya. Yo creo que, mire los datos que tenemos, esto casi que bate récords a nivel de Latinoamérica, Juan Pablo. La estructura en barro, el Cristo exterior, las imágenes, los vitrales, esa nave central, eso es extraordinario. Vengamos al templo, cualquiera que sea nuestra creencia, pero para mirar en detalle lo que somos capaces de hacer los quimbayunos cuando actuamos unidos en torno a causas que nos representen y a causas que de alguna manera las vamos a utilizar para todos. ¿Qué mejor manera de empezar hablando de la quimbayanidad que nuestro templo? ¿Qué mejor manera? ¿Qué mejor? Quimbayanidad, el antioqueñidad puesta aquí en este territorio. Un territorio, miren, es que Quimbaya representa
al municipio por excelencia del paisaje cultural cafetero de Colombia, porque Quimbaya fue tejido a base de la caficultura. De no haber sido por la caficultura, Quimbaya no existiría, porque la caficultura generó, Juan Pablo, la construcción de una serie de caminos y aprovechar, esto era un cruce de caminos antes de ser Alejandría siquiera, porque aquí se encontraba el camino de Montenegro, el camino de Palermo, el camino de Pueblo Rico, el camino de la Mesa Paraíso, de la Mesa Finlandia, el camino de Paraíso Finlandia, el camino de Trocadero, es decir, los caminos que hoy conocemos hace 100 años ya existían cuando empezó la caficultura. Y esa caficultura hizo que entonces los caminos se mejoraran y aquí tuviera que surgir un pueblo, tenía que surgir un pueblo en semejante cruce de caminos. Claro. Entonces esa fue la oportunidad que supo aprovechar don Ricardo Echeverri Hoyos. Desde ahí nace la quimbayanidad. La quimbayanidad, Juan Pablo, son los elementos que históricamente nos han conformado como quimbayunos. Los abuelos, por ejemplo, traen sus apellidos. Y traen las costumbres de donde vienen. Y traen la manera de hablar. A nosotros nos escuchan hablar en cualquier parte y dicen, este es paisa, ¿cierto? Sí, inmediatamente. Aquí nos identificamos fácilmente. Es decir, todas esas cosas que llamamos quimbayanidad hacen parte de lo que es la antioqueñidad, pero ya aquí transformada, porque antioqueños dejamos de ser desde el año de 1908 en que hicimos parte del departamento de Caldas. Entonces, Juan Pablo, hemos conservado una serie de tradiciones y las hemos complementado. Por ejemplo, las tradiciones de las Navidades, que la natilla, los buñuelos, el marrano, la reunión familiar, la bulla, el jolgorio, eso es heredado, ¿cierto? Nuestra manera de hablar, nuestra manera de construir los pueblos, mire que es la misma identidad desde Aguadas hasta Génova. Eso lleva un perfil, por eso hablamos de identidad regional, ¿cierto? Claro. Entonces, aquí una de las primeras instituciones que trajeron los abuelos fue el trapiche panelero. Ahí todavía tenemos los trapiches paneleros, ¿cierto? Eso data de la época de los abuelos y es parte de la quimbayanidad. Esto se formó a punta de arriería hace 100 años porque no había otra manera de comunicarnos. Arrieros somos, papito, y en el camino nos encontramos. Tenemos herencia de arrieros, ¿cierto? Tenemos un legado cultural de la guaquería, que la guaquería desafortunadamente destruyó muchas cosas, pero nos dio lustre y nos dio visibilidad ante el mundo con lo del tesoro Quimbaya. Entonces, mira que eso también hace parte de la quimbayanidad. Y ahí se empiezan a relacionar muchos de los aspectos de los que hablamos en la antioqueñidad, como el guaquero. Obviamente, es que de allá venimos, Juan Pablo. Entonces, todo esto unido a un fervor católico que el padre Luis Enrique Buitrago Arango supo canalizar, y es así como en el año de 1942, para celebrar el Año Internacional del Mundo Católico, el Año Internacional Mariano, a María. Por eso el monumento que tenemos en la estación, la Virgen de la Inmaculada Concepción, ese data de 1942. Lo hizo el maestro Buenaventura Malagón Silva, fue la primera obra que hizo el maestro Buenaventura aquí. Y fue inaugurado con una primera comunión de los entonces niños y hoy unos viejitos que todavía recuerdan que ahí hicieron la primera comunión inaugurando ese monumento en 1942. Entonces, yo estoy seguro que nuestra costumbre de alumbrar el 7 y el 8 de diciembre, que es a la Inmaculada Concepción, el origen del nacimiento de los faroles de Quimbaya tiene mucho que ver con ese año de 1942 y ese monumento que hay en la estación, porque el fervor por la Virgen de la Inmaculada Concepción en Quimbaya y en el mundo católico se acaba, digamos, de afianzar a partir de ese año, en que la encíclica papal desde Roma dicen que hay que difundir la imagen de la María de la Inmaculada Concepción porque era la madre de las madres en el mundo católico. Muchas oraciones salieron para hacer alusión a la Virgen María, toda esa cosa. Y después esa celebración se hizo aquí con tanta fuerza, Juan Pablo, que tenía que surgir en algún sector la organización de estos faroles.
porque ya, bueno, eso también tiene otra historia, pero estoy seguro que el año mariano de 1942, con el que se inauguró esa estatua tan hermosa que hay en la antigua estación, tiene mucho que ver con el surgimiento de esa cultura de los faroles. Y ese lugar en específico por el monumento a la Virgen, pero también el hecho de que ahí fue donde se estableció la estación del tren, ha representado mucho para la historia de nuestro municipio. Claro. ¿Sí ves en qué posición está esa Virgen? Justamente al frente por donde se bajaban los viajeros del tren. Entonces los viajeros del tren se bajaban y lo primero que veían era la imagen de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Eso fue planeado por el padre Buitrago con el maestro Buenaventura Malagón, para darle a los visitantes de Quimbaya una cálida y angelical bienvenida. ¿Cómo te parece? No puedo dejar pasar, a pesar de que ya estamos hablando de la quimbayanidad, se ha comentado que el padre Buitrago se fue un día de Quimbaya sin más. Y algunos dicen que molesto, disgustado. ¿Qué se ha escuchado de eso? ¿Qué conocen ustedes de qué? Después de sembrar 25 años, los mejores de su vida, porque él llegó en el 1928 y salió de aquí en 1953, después de inaugurar el Monumento a las Madres, que fue la última obra que dejó aquí, pues, el padre obviamente se fue muy dolido, tan desencantado que nunca más quiso volver a saber nada de Quimbaya, a pesar de haber sido lo que fue, en mi humilde concepto como historiador. Para mí es el líder número uno que ha tenido la historia municipal de Quimbaya, Juan Pablo, y ese reconocimiento hay que hacerlo, no solo por el templo, no solo por el monumento a las madres, no solo por el monumento mariano, es por toda la herencia de civismo que nos dejó, porque Quimbaya, después de recibir todo ese ejemplo del padre Buitrago, fue continuado por el padre Luján y nos convertimos en un punto de referencia nacional sobre lo que era el civismo, porque es que desde los abuelos aquí nosotros, los quimbayunos, hemos hecho todas las obras públicas. Claro, es que el mismo origen de nuestro municipio es un origen cívico, ahí está, a diferencia de otros lugares. Ahí está. Un grupo de ciudadanos se reúnen para visionar un municipio. Desde ahí viene ese civismo que tenemos los quimbayunos. Pero berraco los viejos, porque tuvieron que meter la mano al bolso para sacar cada uno 24 pesos oro en ese tiempo, que era una platica buena. Obviamente que iban a tener buenos solares, pero era una inversión muy riesgosa en ese tiempo, que en otro programa hablaremos en detalle de la fundación y esas cositas. Que esperemos sea el próximo, porque ya que nos vamos acercando a esas fechas, vamos a hablar de eso, de todas las gestiones que se hicieron con Finlandia, pero también con el departamento de Caldas. Hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Pero bueno, regresemos al tema de la quimbayanidad para que vayamos concluyendo, Chucho, porque se nos va acabando también ya el tiempo. Esos valores, esos principios, esas normas rectoras, como diría uno en términos del derecho, que marcaron la quimbayanidad. Somos una herencia paisa, indudablemente. Esta región, digamos, a partir de la fundación de Caldas, con Caldas, Quindío y Risaralda en 1908, digamos, cobijó un territorio que ya venía con identidad desde hace miles de años, porque resulta que ese territorio que llamamos el paisaje cultural cafetero, Juan Pablo, es el mismo territorio donde tuvo influencia la nación indígena Quimbaya, ¿sí ves? Coincidencialmente. Entonces, somos una región, digamos, con una identidad desde hace mucho tiempo. Cuando llegan los abuelos y empieza la caficultura aquí y brotan esos 1000 pueblos, como diría el maestro Luis Carlos González en su Bambuco, empieza a repetirse el esquema, siempre los pueblos parecidos, como el mismo bareque, como la gente comiendo lo mismo, hablando lo mismo, con las mismas costumbres, etcétera. Eso es lo que nos da esa identidad regional que llamamos a este territorio paisaje cultural cafetero de Colombia. Y entonces tenemos una herencia arqueológica quimbaya. Después tenemos el fenómeno de la arriería. Los abuelos llegaron a punta de mulas, hermano, y todo se hizo a mulas. Y las primeras cosechas de café hubo que sacarlas a lomo de mula, Juan Pablo. ¿Se imaginan lo que fue eso? El café cogió todas esas otras culturas y las potenció. La arriería la multiplicó por 10.000, mejor dicho. Es decir, y fueron las primeras empresas que hubo aquí. Nos llega una gastronomía, porque comemos tanta arepa, sancocho, aguapanela, frijoles. Eso fue lo que llegó con los abuelos.
¿cierto? Apenas ahora pues que nos llega toda esta otra comida rápida y otras alternativas de comida, pero nosotros, los cuchos, fuimos levantados a sancocho y frijoles, mijo, todos los días de la vida. Entonces, la gastronomía, el trapiche panelero, ya hablamos de esa arquitectura, de nuestras costumbres, de la manera de hablar, de la forma de celebrar, de la manera como nos comunicamos de una forma dicharachera y a veces digamos con mucho empuje. Todo eso es lo que constituye para nosotros la quimbayanidad, o sea, la raíz misma, ¿cierto? De dónde vengo yo, de dónde viene mi abuelo, esas cosas que nos hacen como sentir tan amañados en esta tierra. Hombre, esto es una bendición, hermano. Totalmente, totalmente. Todos los días nos sentimos más orgullosos de Quimbaya. María, y ese es el objetivo, amables televidentes de estos espacios, que podamos conocer mucho de lo que se ha hecho en este territorio, de lo que nos tiene hoy parados y hablando de esta manera, porque todo eso incide e influye. Chucho, lamentablemente el tiempo en televisión es muy corto y en las redes sociales sí que más. Así que agradecerle nuevamente por compartir con nosotros tanta información, tanta historia, pero sobre todo tanta pasión por lo nuestro, tanta pasión por este territorio quimbayuno. Juan Pablo, y agradecimiento también para muchos amigos que nos han reportado sintonía a través del canal 22. A todos ustedes, muchas gracias. Chévere que estemos hablando y conociendo lo nuestro, y bueno, aquí vamos con estas historias, Juan Pablo. A todas esas personas del extranjero, pero también quimbayunos que nos encontramos en las calles y nos dicen, ay, muchas gracias porque yo no sabía eso de Quimbaya. ¿Y cuándo vuelven a salir al aire? Pues hoy les queremos decir, todos los miércoles a las 6:30 a través de Trascendencia Quimbaya, pero también a través del canal local Quimbaya, estaremos contando todo lo que ha sido el acontecer de los primeros 100 años de vida administrativa. Desde ya, desearle a todos los quimbayunos un feliz cumpleaños este 1 de julio. El 1 de julio se cumplen los 100 años de vida administrativa como municipio. Así que una felicitación para todos, pero también la invitación a que ya empecemos a pensar en los próximos 100 años de vida de nuestro municipio. Cómo queremos que Quimbaya sea dentro de 100 años y qué estamos haciendo para poder cumplir eso. Eso es lo que queremos invitar en esta oportunidad, y desde ya agradecerle también, como lo hizo Chucho, al canal local Quimbaya, canal 22, a su director Julián García, a Edgar Restrepo con Trascendencia Quimbaya, a usted, Chucho, por querer compartir todos esos conocimientos. Gracias, y toda esa historia de nuestro terruño, pero a todos ustedes que han reportado sintonía y que siguen queriendo conocer la historia de nuestro municipio. Muchas gracias, y desde ya los invitamos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde.